Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Las catacumbas de París en Francia, los famosos pasillos tapizados de huesos humanos. Se estima que alberga los restos de más de 6 millones de personas. Este sombrío lugar fue creado como parte del esfuerzo por eliminar los cementerios desbordados de la ciudad. Muy bien, conoceremos un poco más a detalle esto de la historia de cómo se originó este lugar tan extraño y que encierra tantos misterios y ha dado lugar a crear muchas leyendas de terror, con mucha razón. La zona, que actualmente es París, hace varios siglos era una tierra de abundantes depósitos de piedra caliza, que con esa misma se construyó gran parte de las estructuras de la ciudad. Esta piedra se extraía en los lugares suburbanos, lejos de donde habitaba la gente. Pero recordemos que lo que antes eran pueblos o pequeñas ciudades, ya comparados en la actualidad con la ciudad de París, decían que estaba lejos, pero no, relativamente era cerca de donde excavaban. Entonces, en ese tiempo, los mineros de las piedras desde el siglo XIII simplemente cavaban agujeros grandes y luego, de manera horizontal, hasta donde sus capacidades, sus herramientas y sus técnicas les permitían, sacaban las piedras calizas. Y así fueron creciendo las minas y los túneles subterráneos, que en su mayoría eran cavados sin permiso, es decir, ilegales. Pero al terminarse las piedras eran abandonadas y olvidadas. A medida que la población fue creciendo, también lo hicieron los suburbios. Por varios siglos, ya para el siglo XVIII, muchos distritos habían construido casas sobre los terrenos minados y abandonados. Pero el problema fue con los cementerios urbanos de París. Eran lugares desagradables en el siglo XVIII, en particular el cementerio de los Inocentes. Durante siglos, los parisinos difuntos habían sido enterrados ahí en Las Halles, un barrio céntrico y concurrido en un mercado activo. En pocos años se convirtió en un serio problema, ya que estaba ubicado en el centro de la ciudad, que recordemos fueron creciendo a medida que avanzaba el tiempo. Este era el cementerio más grande y más antiguo de París, pero no era un cementerio como los que conocemos actualmente, era más que improvisado. El cementerio de los Inocentes había comenzado albergando solo sepulturas individuales, pero con el tiempo se fue llenando mucho al grado de abrir varias fosas comunes. Recordemos que la tasa de mortalidad en aquellos tiempos por la falta de medicina y tecnología era bastante alta. Las personas eran enterradas juntas en la misma fosa, que podían llegar a contener hasta 1500 difuntos en el siglo XIV y el XV. Para aliviar el hacinamiento de las fosas comunes, se construyeron estructuras arqueadas llamadas osarios a lo largo de las paredes del cementerio y se comenzaron a desenterrar los huesos de las tumbas y se depositaron en estos osarios. Pero esta medida fue todavía dentro del cementerio, que tenía enormes muros que a la vez estaban rodeados de muchos restos humanos. Pero el problema más grande surgió durante el reinado de Luis XV. Inspectores oficiales registraron las dificultades de desarrollar actividades comerciales en la zona debido a las condiciones insalubres del cementerio. Todo causado por el uso excesivo y la descomposición incompleta de los cuerpos. Además que la población había incrementado bastante. Por temor a perder el dinero que cobraban por enterrar a los muertos, la iglesia se opuso a los edictos de Luis XVI para trasladar los cementerios parroquiales fuera de la ciudad. Lejos de eso, mejor comenzaron a cobrar más por los entierros porque había poco espacio. Pero un 7 de mayo de 1780 se derrumbaron los muros del sótano de un mesón situado cerca del cementerio, dejando una ola de osamentas y cadáveres. El muro del cementerio había cedido al peso. Por este hecho, el Parlamento aprobó el 4 de septiembre un edicto que prohibía enterrar cadáveres en el cementerio de los Inocentes y en el resto de cementerios de París. El cementerio próximo al mercado de abastos más importante de la capital tenía un serio problema. Era una saturación de cadáveres y esto suscitó muchas quejas de los vecinos. Según algunas leyendas populares, resultaba imposible conservar la leche y el vino se agriaba, además de tener que soportar un olor pestilente todo el día. Utilizando máquinas de recolección y análisis, especialistas de la época, médicos y sanitarios, demostraron los peligros que representaba la exhalación mefíticas de las bóvedas funerarias y los cementerios. Y luego en Francia se publicitó tragedias como la muerte de 3 sepultureros en la bóveda de una iglesia del Montpellier. En 1744, después de una investigación sobre los riesgos para la salud, el Parlamento de París restringió los entierros en iglesias y cementerios intraurbanos en 1765. Una década más tarde, una declaración real ordenó que todos los cementerios en áreas edificadas se trasladaran en la medida en que las circunstancias lo permitían y limitó severamente quién podía ser enterrado en una iglesia. Con los cementerios clausurados se comenzó a buscar otras soluciones. Después de la época del Imperio Romano, recordemos la red de túneles de piedra caliza que fueron creados anteriormente. Si bien estas minas alguna vez estuvieron en las afueras, en el siglo XVIII estaban ya justo debajo de la ciudad.
porque la construcción de las casas se había ampliado por todos lados. En 1774, 100 pies de calles colapsaron sobre las minas, lo que llevó al establecimiento de la Inspección General para reparar el sistema de túneles subterráneos. Con los problemas de las minas abandonadas y el colapso de los cementerios, se había iniciado el proyecto para reforzar el terreno sobre los túneles de las minas. La renovación de estas minas y el cierre de los cementerios era un asunto de competencia del prefecto de policía Alexandre Lenoir, quien había estado directamente involucrado en la creación de un servicio de inspección. Lenoir respaldó la idea de trasladar los muertos parisinos a los pasadizos subterráneos que se renovaron durante 1782. Y esta renovación se debió principalmente para que no se hundieran, pero posteriormente sirvieron como sepulcros subterráneos. La idea se convirtió en ley a finales de 1785. Por lo tanto, se comenzó el traslado de los huesos y cadáveres. Se cavó un pozo dentro de una propiedad amurallada sobre uno de los principales pasajes subterráneos para recibir el resto de desenterrados del cementerio de los Inocentes. A partir de una ceremonia de apertura el 7 de abril de 1786, la ruta entre el cementerio y las catacumbas se convirtió en una procesión nocturna de carros cubiertos de tela negra que transportaban a los millones de muertos parisinos. Se necesitaría poco más de 2 años para vaciar la mayoría de los cementerios de París. Los cuerpos fueron exhumados y los huesos trasladados a las catacumbas. Algunos cadáveres no estaban totalmente descompuestos y se habían convertido en depósitos de grasa. Cuentan algunas leyendas que durante la exhumación se recogió esta grasa que posteriormente se utilizó para elaborar velas y jabón. Esto se realizaba por las noches cruzando la ciudad en carretas, finalizando en la década de 1870. Dicha actividad era todo un espectáculo macabro, sombrío y tenebroso. Las procesiones nocturnas con carretas cargadas de restos humanos, escenas bastante macabras. En 1871, durante la Comuna de París, fue asesinado un grupo de monárquicos en una de las cámaras. Se acumularon más restos en las catacumbas de París a lo largo de los años, incluidos los que murieron en varios disturbios durante la Revolución Francesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, miembros parisinos de la resistencia francesa utilizaron este sistema de túneles, ya eran las catacumbas, y también en esta época soldados alemanes establecieron un búnker subterráneo en las catacumbas. Y el orden y cómo están acomodados los huesos en forma de muralla fue una decisión tomada por el inspector general de canteras. Las catacumbas en sus primeros años era un depósito de huesos desorganizado, técnicamente solo un tiradero de huesos. Pero Louis Elicard Thury, director del Servicio de Inspección de Minas en París en 1810, quiso transformar el lugar en algo un poco más ordenado para que se pudiera visitar y hacer recorridos. Ordenó el apilamiento de cráneos y fémures en los patrones que se ven hoy en las catacumbas, muy bien ordenados, acomodados en formas de muralla, en los que incluso hay hasta placas que identifican la procedencia de los huesos y hasta pequeños altares con inscripciones en latín. Y en ese tiempo se pusieron las tablillas monumentales y arcos con inscripciones de advertencia ominosas, tablillas de piedra con descripciones u otros comentarios sobre la naturaleza del osario. El letrero de la entrada principal avisa a las personas con este mensaje: alto, este es el imperio de la muerte. Las catacumbas de París se convirtieron en una curiosidad para los parisinos más privilegiados desde su creación, siendo uno de los primeros visitantes el conde de Artois, luego de Carlos X de Francia. Las visitas públicas comenzaron desde su renovación en un osario primero permitido solo unas pocas veces al año, pero con el tiempo el flujo de visitantes degradó el osario hasta el punto de prohibir el acceso, que se restableció a partir de 1830, aunque las catacumbas se cerraron por completo desde 1833, debido a la oposición de la iglesia a exponer los restos humanos al público. El cierre perduró por casi 17 años. Luego se abrió nuevamente para 4 visitas al año desde 1850. La demanda pública hizo que el gobierno permitiera visitas mensuales desde 1867. Hasta después de 1900 se abrieron para visitas regulares diarias. Luego de un incidente de vandalismo, las catacumbas fueron cerradas al público durante septiembre de 2009 y reabiertas el 19 de diciembre del mismo año. Y el último cierre fue en junio de 2020 en la pandemia COVID. Y hasta la fecha siguen abiertas al público, aunque hay zonas que son peligrosas por lo estrecho y que fácilmente alguien se puede perder, y el recorrido guiado es bastante limitado y restringido por las autoridades.
Y ahora ya saben cómo se crearon estas famosas catacumbas de París como una solución creativa y poco discreta a un grave problema de salud pública a finales de la década de 1700. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias a la comunidad, a los que siempre apoyan, los que no pueden sumarse a este canal. Nos vemos hasta la próxima. Chao.